Primero que todo, ¿qué es el caudillismo? El caudillismo fue un sistema político que predominó en la República Dominicana a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde líderes militares o políticos, llamados caudillos, tenían un gran poder personal y controlaban regiones del país o incluso gobiernos completos. Estos caudillos no llegaban al poder principalmente por elecciones, sino por fuerza, el apoyo de seguidores armados o alianzas políticas. Cada caudillo tenía su propio grupo de personas leales, lo que generaba divisiones dentro del país. Lo que caracterizaba al caudillo es que tenía gobiernos inestables, luchas armadas, ejércitos personales, poco respeto a las leyes y ambición de poder. Este sistema provocó una gran inestabilidad política, ya que no existía un orden firme ni instituciones fuertes que controlaran al país. Situación del país y caudillismo 1900-1905. A comienzo del siglo XX, alrededor del año 1900, la República Dominicana atravesaba una grave crisis política, económica y social. La crisis que se vivió en el aspecto político es que había constantes revoluciones y conflictos armados. Los gobiernos duraban muy poco tiempo y existía una lucha constante por el poder entre diferentes caudillos. El país estaba dominado por el caudillo, quienes utilizaban la fuerza para imponer su autoridad. Esto provocaba cambios frecuentes de gobiernos y desorden político, lo que impedía que el país se pudiera desarrollar. En lo aspecto económico es que la economía era bastante débil e inestable, y existían grandes deudas externas con países como Europa y con Estados Unidos. El gobierno tenía dificultades para administrar los recursos del país. Además, la constante inestabilidad política que afectaba negativamente la economía, ya que se dificultaba el comercio, no había seguridad para invertir, el país no podía desarrollarse adecuadamente. En lo aspecto social es que la población vivía en medio de los conflictos y había inseguridad debido a los enfrentamientos armados que había en esa época. Intervención económica de Estados Unidos 1905-1907. A principios del siglo XX, la República Dominicana atravesaba una fuerte crisis económica. El país había pedido muchos préstamos a bancos extranjeros, sobre todo de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, no tenían suficientes ingresos para pagar todas sus deudas. Estados Unidos decidió intervenir directamente en la economía del país. Su objetivo era asegurarse de que los préstamos que había hecho se pagaran a tiempo y, al mismo tiempo, aumentar su influencia en la región del Caribe, siguiendo su política conocida como Coriolis Roosevelt en la doctrina Monroe. En 1905 se llegó a un acuerdo por el cual Estados Unidos comenzó a administrar las aduanas dominicanas. Las aduanas eran la principal fuente de ingresos del gobierno. Parte del dinero recaudado se destinaba al pago de la deuda externa. Esto ayudó a que los bancos y prestamistas extranjeros recibieran su dinero y evitó que el país entrara en conflicto financiero con otras naciones. También limitó la independencia del gobierno dominicano, ya que no tenían control total sobre sus ingresos más importantes. Esto permitió que Estados Unidos tuviera una influencia directa sobre las decisiones económicas del país. En 1907, estos acuerdos se formalizaron mediante la Convención Dominico-Americana, que legalizó el control estadounidense sobre las aduanas. Esa convención estableció oficialmente que Estados Unidos supervisaría la recaudación y uso del dinero. Entre 1905 y 1907, Estados Unidos intervino en la economía dominicana para garantizar el pago de la deuda y aumentar su influencia en el país. Esto limitó la independencia financiera de la República Dominicana y marcó el comienzo de un periodo en el que las decisiones importantes del país estuvieron muy ligadas a los intereses estadounidenses.
Gobierno de Ramón Cáceres y crisis política, 1906-1914. Llegada al poder en 1906. En el año 1906, Ramón Cáceres llegó al poder en la República Dominicana. Antes de eso, el país tenía muchos problemas. Había constantes peleas entre líderes políticos, se producían revoluciones con frecuencia y no había estabilidad ni orden. Por eso, cuando Cáceres asumió la presidencia, su objetivo principal fue organizar el país y traer paz. Gobierno de Ramón Cáceres, 1906-1911. Durante estos años, su gobierno fue considerado uno de los más estables de esa época. Esto no significa que todo fuera perfecto, pero sí que hubo una gran mejora. Principales logros: reducción de revoluciones. Cáceres logró controlar a los grupos que antes se levantaban en armas. Esto ayudó a que hubiera menos violencia y más tranquilidad. Fortalecimiento del gobierno. El Estado tenía más autoridad. Las decisiones del presidente se cumplían mejor y había más respeto por el orden. Mayor organización política. La política dejó de ser tan caótica. Había menos conflictos entre líderes y más control en el país. Mejor funcionamiento del país. Aunque no era perfecto, el país funcionaba mejor. Más seguridad, más estabilidad y menos conflictos internos. Algo importante de este periodo es que aunque había estabilidad, esta dependía mucho de Cáceres como líder. Es decir, el orden no era tan fuerte por sí solo, sino porque él lo mantenía. Asesinato de Ramón Cáceres, 1911. El 19 de noviembre de 1911, Ramón Cáceres fue asesinado. Este fue un momento clave porque se perdió el líder que mantenía el orden. El país quedó sin una autoridad fuerte y volvieron los problemas políticos. Este hecho provocó una gran crisis política inmediata. Inicio de la crisis política, 1911-1912. Después de su muerte, nadie tenía el control total del país. Entonces, varios líderes comenzaron a luchar por el poder. Entre los principales estaban Juan Isidro Jiménez, Horacio Vázquez y Desiderio Díaz. Cada uno tenía seguidores y quería gobernar. ¿Qué pasó ahí? Se formaron bandos, hubo discusiones políticas fuertes, nadie lograba imponerse completamente. Esto hizo que el país entrara en un desorden político. Conflictos armados, 1912-1914. Entre 1912 y 1914, la situación empeoró aún más. Ya no eran solo problemas políticos, sino enfrentamientos armados. ¿Qué significa esto? Grupos con armas luchaban entre sí, había violencia en distintas zonas y la población vivía con miedo. Consecuencias: aumentó la inestabilidad, no había paz y el país estaba dividido. Intervención e influencia extranjera. En medio de todo este caos, potencias extranjeras comenzaron a involucrarse más en los asuntos del país. ¿Por qué? Porque había inestabilidad política, porque querían proteger sus intereses económicos y porque veían que el país no podía organizarse solo. Esto fue preparando el camino para futuros acontecimientos importantes en la historia dominicana. Situación final en 1914. Para el año 1914, la República Dominicana estaba políticamente inestable, con conflictos internos, sin un liderazgo fuerte y con la influencia extranjera creciente. Todo el orden que se había logrado con Cáceres ya no existía. Desde 1905, Estados Unidos intervino en la economía dominicana controlando las aduanas del país. En 1906, el gobierno de Ramón Cáceres trajo la mayor estabilidad económica en varios años durante la crisis. Y en 1907 se oficializó la intervención económica mediante la conversión dominico-americana. Esta estabilidad terminó en 1911 con el asesinato de Ramón Cáceres. En 1912 a 1914 surgieron conflictos internos entre las facciones de Juan Isidro Jiménez, Horacio Vázquez y Desiderio Arias, lo que causó una profunda inestabilidad tanto interna como externa en el gobierno débil que había en ese entonces. Ante esta crisis se estableció lo que se le llama la ocupación estadounidense en la República Dominicana. Una vez establecida la ocupación en 1916, el gobierno fue asumido directamente por militares estadounidenses como Henry Sharpet y Thomas Snowden. Las medidas principales fueron desarme de la población, creación de la Guardia Nacional, obras públicas, resistencia, entre otras.
Ahora pasaré a hablar del plan Hughes. Debido a la presión internacional y al alto costo de mantener a las tropas, se negoció la salida diplomática. En 1922 se firmó el plan Hughes Peinado, negociado por el secretario de Estados Unidos Charles Evans Hughes y el abogado dominicano Francisco G. Peinado. Este plan estableció la instalación de gobierno provisional encabezado por Juan Bautista Vicini Burgos, encargado de organizar las elecciones para devolver la soberanía. El regreso de la soberanía y el gobierno de Horacio Vázquez de 1924 a 1930, las elecciones de 1924, tras establecer los comicios, resultó ganador el viejo caudillo Horacio Vázquez, quien estableció una soberanía en el territorio dominicano. Con esto causando el retiro de las tropas americanas. En agosto de 1924, los últimos marines abandonaron el suelo dominicano. Gestión de Horacio Vázquez. Gobierno se caracterizó por la representación de la libertad civil, la investigación de canales de riesgo y la continuación de carreteras. Sin embargo, este hacía su fin de mandato, la intención reelegirse de protocolo de mandato, y la crisis económica de 1926 causó la debilitación del gobierno.